Naruto el clan Uchiha a partir de Kirigakure 169-180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 169. El avance de los Uchiha. Con los primeros rayos del amanecer, el cielo sobre Konoha era de un blanco frío y pálido. 20 figuras permanecían erguidas en el campo de entrenamiento del complejo del clan Uchiha, todas vestidas con los uniformes de combate verde oscuro de la policía, con los emblemas en forma de abanico en sus espaldas brillando tenuemente bajo la luz tenue. El aire frío de la mañana no pudo sofocar la furia en los ojos de todos. Eran los pilares del clan Uchiha, todos Jonin y élites que habían despertado el Sharingan de 3 Tomoe. Normalmente dispersos entre la policía o diversos escuadrones, habían sido convocados mediante una orden secreta de emergencia y reunidos aquí. La noticia de la trágica muerte de Uchiha Shisui y el robo de su Sharingan se extendió entre ellos anoche gracias a la notificación secreta de Uchiha Fugaku. No hubo explicaciones excesivas ni palabras incendiarias. El hecho en sí mismo fue suficiente para encender el orgullo y la sed de sangre heredados en cada Uchiha. Limaje. Una sensación de opresión, como la de un volcán a punto de entrar en erupción, llenaba el ambiente, creando una presión que aceleraba el corazón. Todos estaban esperando. Esperando al anciano que había liderado al clan Uchiha a través de décadas de pruebas y tribulaciones, simbolizando la gloria pasada de la familia. Tap, 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 el sonido de un bastón golpeando el suelo de piedra azul se acercaba desde la distancia. En la entrada del campo de entrenamiento, una figura apareció lentamente. Al ver esa figura, las pupilas de muchos Uchiha se contrajeron ligeramente, y entonces, una oleada de sorpresa y emoción brilló en sus ojos. Uchiha Fukawa. Este viejo jefe de clan, que debería haber estado postrado en cama, ahora vestía un traje al estilo de la antigua era Sengoku. Armadura de batalla Uchiha. En lugar de la diadema de Konoha, llevaba atada alrededor de la frente una tela blanca grabada con el escudo del clan. Acompañado por Uchiha Fugaku, Uchiha Fukawa se acercó a la multitud apoyándose en el bastón de madera que lo había acompañado durante años. Su rostro se iluminó con un rubor mientras escudriñaba lentamente a cada miembro del clan presente. Señor jefe del clan. Tu tez, es maravilloso. Varias exclamaciones contenidas surgieron de la multitud, la alegría incontrolable de la generación más joven de ninjas. A sus ojos, con aquel anciano que había capeado muchas tormentas y representaba la gloria pasada de la familia supervisándolos, los Uchiha no temían ningún desafío. Solo Fugaku, de pie junto al anciano, apretó los labios con fuerza, mientras sus manos a los costados se cerraban en puños silenciosos. Solo él sabía que el rubor antinatural en el rostro del viejo jefe del clan no era señal de recuperación, sino el último esfuerzo antes del final. Esta sería quizás la última vez que liderara a los Uchiha en el campo de batalla como jefe del clan. Aquí están todos. La mirada de Fukawa recorrió lentamente cada rostro conocido. Al ver la furia en sus ojos, una compleja oleada de emociones brotó en su corazón. Estos 20 Jonin con el Sharingan de 3 Tomoe eran la fuerza principal de la familia. Aparte de unos pocos que se quedaron atrás para la defensa necesaria, la mayor parte del poder de la familia se había reunido para esta expedición a Road. Fugaku ya debería haberte contado lo sucedido. Fukawa habló con voz ronca y en un ambiente increíblemente denso. Uchiha Shisui fue emboscado y asesinado por Danzo Shimura usando medios despreciables, y le robaron los ojos. Esta es la codicia y el pisoteo de Danzo Shimura sobre nuestro Uchiha. Límite de linaje. Es el insulto más completo a la dignidad del clan Uchiha. La atmósfera en el campo se congeló repentinamente, y la intención asesina se extendió como una corriente fría y tangible. Sangre por sangre. Los gruñidos sordos convergieron en un torrente, haciendo que las hojas alrededor del campo de entrenamiento susurraran. 20 pares de Sharingan de 3 Tomoe se iluminaron simultáneamente con la luz de la mañana. La luz carmesí se fundió en una sola, como un fuego ardiente de venganza. Bien. Fukawa agitó la mano bruscamente. Muévanse. Fukawa no eligió ninguna ruta sigilosa. En cambio, liderando a estos Uchiha Jonin salió directamente del recinto del clan y se adentró en las calles matutinas de Konoha. Esta escena rompió instantáneamente el silencio matutino de Konoha.
Comerciantes abriendo sus tiendas temprano, estudiantes de la Academia Ninja apresurándose a entrenar, chunin ordinarios en patrulla rutinaria, ninjas ociosos dirigiéndose a la sala de reuniones informativas, todos los que vieron a este grupo quedaron atónitos y se detuvieron en seco involuntariamente. 20 pares de Sharingan de 3 Tomoe carmesí, con su aura sin la más mínima restricción, sus pupilas de color sangre fría irradiando una presión que estremece el alma a la luz de la mañana. Los peatones que se encontraban en el camino, ya fueran civiles o ninjas, se sentían intimidados por esta aura y, de forma subconsciente, retrocedían a ambos lados de la carretera, conteniendo la respiración mientras veían pasar a este grupo silencioso y aterrador. Los susurros solo comenzaron a zumbar como mosquitos después de que el grupo hubo pasado. Dios mío, el Sharingan de todos está activo, ¿qué demonios está pasando? Algo grande está a punto de suceder. El pánico, la especulación y la conmoción se extendieron entre la multitud. Los ninjas con cierta perspicacia palidecieron al darse cuenta de que un evento trascendental podría estar a punto de ocurrir. Varios ninjas pertenecientes a los Anbu se dieron la vuelta sin dudarlo y corrieron hacia el edificio del Hokage. Uchiha Fukawa parecía ajeno a todo lo que le rodeaba, caminando al frente del grupo, con la mirada fija en dirección a la base raíz, fuera de la aldea. El viento matutino agitaba su cabello canoso y el dobladillo de su ropa azul oscuro. Su figura, envejecida pero erguida, irradiaba una majestuosidad inquebrantable en ese momento. Bajo las miradas horrorizadas de innumerables personas en Konoha, el grupo cruzó la mayor parte de la aldea y se dirigió hacia el denso bosque exterior donde se escondía la base raíz, sin que nadie se atreviera a detenerlos o interrogarlos en el camino. Este era el Uchiha, anunciando a toda Konoha de la manera más directa y contundente, que Hiruzen Sarutobi se levantó bruscamente de su silla, y la pipa que tenía en la mano casi se le cae al suelo. Fue como un rayo caído del cielo. Uchiha Setsuna y Orochimaru atacaron la base raíz para asesinar a Danzo. Acababa de elogiar a su discípulo. Orochimaru ante el Consejo de Ancianos. Apenas un mes después de ser transferido para comandar el frente Tsunagakure, había salvado la situación que se estaba desmoronando. Y Uchiha Setsuna también había demostrado su brillantez en la primera línea, haciendo honor a su condición de subordinado al que tanto valoraba. Sin embargo, apenas unos minutos después, un ninja de la raíz magullado e hinchado que tenía delante le dijo que ambos habían unido fuerzas para atacar la base de la raíz, con la intención de matar a Danzo. ¿Cómo podía ocurrir algo así tan repentinamente? ¿Regresar del frente sin permiso para asesinar conjuntamente a un alto funcionario de Konoha? Hiruzen Sarutobi sintió de repente que había muchas cosas que aún desconocía por completo. Cuando regresaron Orochimaru y Uchiha Setsuna a Konoha desde el frente sin hacer ruido, ¿y qué conflicto irreconciliable había ocurrido entre ellos y Danzo? Hiruzen Sarutobi dio profundas caladas a su pipa, mientras que los dos ancianos, Utatane Koharu y Omura Mitokado, también estaban atónitos, incapaces de reaccionar por un momento. Antes de que pudieran asimilarlo, unos rápidos golpes sonaron de repente en la puerta. Sin esperar a que Hiruzen Sarutobi hablara, un ninja Anbu abrió la puerta de un empujón y entró, con una voz que sonaba urgente bajo la máscara. Se observa un movimiento inusual por parte del clan Uchiha. El antiguo líder del clan, Uchiha Fukawa, dirige personalmente a más de 20 Jonin completamente armados con su Sharingan de 3 Tomoe activo. Se dirigen hacia la base raíz, a las afueras de la aldea, y su aura es extremadamente hostil. Un profundo silencio inundó la habitación. La habitual gentileza de Hiruzen Sarutobi había desaparecido, reemplazada por una expresión de extrema gravedad. Las élites del clan Uchiha estaban desplegadas en masa, y Uchiha Setsuna se había aliado con Orochimaru para atacar Raíz. Una aterradora sospecha surgió instantáneamente en su mente. ¿Será posible que el conflicto entre el clan Uchiha y Danzo haya escalado hasta tal punto? Incluso están dispuestos a luchar abiertamente dentro de la aldea. El corazón de Hiruzen Sarutobi se hundió en lo más profundo. De ser cierto, sería la crisis interna más grave a la que se habría enfrentado Konoha en más de una década. Hiruzen Sarutobi fumaba sin cesar su pipa, paseándose de un lado a otro detrás de su escritorio, claramente incapaz de comprender cómo las cosas habían llegado a este punto. Mientras tanto, la raíz del ninja que buscaba refuerzos permanecía arrodillado en el suelo, temblando. Rogaba al Hokage que enviara a los Anbu cuanto antes. Si regresaba más tarde, temía que su vida corriera peligro. Ofreció un pequeño recordatorio. Sandaime-sama. Hiruzen Sarutobi lo ignoró y dirigió su mirada hacia los dos miembros de su grupo de asesores, esperando algún consejo.
Al fin y al cabo, uno de los principales implicados en este incidente era compañero de clase y amigo de los tres. Utatane Koharu fue la primera en reaccionar. Sin profundizar en los motivos de la movilización de la élite Uchiha, inmediatamente los tachó de desprecio por las normas de Konoha. Uchiha Setsuna regresó a Konoha desde el frente sin permiso e incluso intentó asesinar a un alto funcionario de Konoha. Este es un crimen atroz que debe ser castigado severamente. Y en lo que respecta al clan Uchiha, esto es claramente un intento de rebelión. Omura Mitokado tosió levemente. Miró a la anciana que estaba a su lado y negó levemente con la cabeza. Sabía que Koharu siempre había albergado una profunda hostilidad hacia el clan Uchiha. Su esposo había muerto a manos de un Uchiha, y cada vez que el clan estaba involucrado, ella expresaba sus opiniones con prejuicios personales. Hacerlo por asuntos triviales era una cosa, pero esta vez era diferente. Él comprendía la delicadeza de la situación actual mejor que ella. Al parecer, la relación entre el clan Uchiha y Danzo no era tan sencilla. Cualquier pequeño descuido podía desencadenar una rebelión a gran escala de todo el clan. La experimentada y constante Omura Mitokado ofreció una opinión equilibrada. El intento de asesinato de Danzo por parte de Uchiha Setsuna es un crimen grave en cualquier caso, pero el clan Uchiha que lo respalda podría haber sido engañado por Setsuna, tal vez quedaron temporalmente cegados. Actualmente, la relación entre la aldea y el clan Uchiha es tensa. En cuanto a que Uchiha Fukawa lidere a los miembros del clan, debemos actuar con cautela. Mitokado, Utatane Koharu quedó claramente insatisfecha con esta respuesta y abrió la boca para seguir condenando las acciones de los Uchiha. Pero Hiruzen Sarutobi exhaló una espesa nube de humo, interrumpiendo la discusión entre Utatane Koharu. Basta. Creo que Mitokado tiene razón. Es probable que el clan Uchiha estuviera cegado por ciertos acontecimientos y aún no haya aclarado los hechos. ¿Cómo podrían estar rebelándose? Al ver que Utatane Koharu aún quería hablar, Omura Mitokado le indicó rápidamente con un movimiento de cabeza que se callara. Sabía que Hiruzen no quería que las cosas se pusieran demasiado feas. Si solo fuera Uchiha Setsuna quien intentara asesinar a Danzo, las consecuencias serían fáciles de manejar. Pero con el clan Uchiha involucrado, era una situación difícil para cualquiera que quisiera tocarlo. Las palabras que acababa de pronunciar tenían como objetivo ofrecer a Hiruzen una salida, una que proporcionara una explicación razonable a Root y que, al mismo tiempo, tuviera en cuenta al clan Uchiha, para no llevar a todo el clan a un callejón sin salida. Emitan las órdenes inmediatamente. Tras unificar su postura, Hiruzen Sarutobi golpeó la mesa con la palma de su mano. Su corta barba blanca se agitó ligeramente y sus grandes fosas nasales se dilataron de ira. Les habló a los Anbu que estaban arrodillados en el suelo. Todos los Anbu que se encuentren actualmente en la aldea, a excepción del personal esencial, deberán reunirse y dirigirse a la base raíz. Rodeen toda la zona. Nadie podrá entrar ni salir en un radio de 3 kilómetros. Sí, Okage-sama. El mensajero Anbu asintió inmediatamente y usó un parpadeo corporal. Utilizó ninjutsu para desaparecer de la oficina, apresurándose a avisar al resto del personal. Cualquiera con un mínimo de perspicacia sabía que las cosas se habían descontrolado. Era la primera vez que el normalmente afable tercer Hokage mostraba tal furia. Mientras daba órdenes, Hiruzen Sarutobi caminó rápidamente hacia un armario en la esquina de la oficina y abrió la puerta de golpe. En su interior colgaba un chaleco de combate algo desgastado pero bien conservado. Era la vestimenta que usaba cuando luchaba por todas partes como el Shinobi no Kami. Hacía años que no se lo ponía. Sin dudarlo, Hiruzen Sarutobi se despojó de la túnica de Hokage que simbolizaba su autoridad y se puso el chaleco de combate. En el instante en que el chaleco se ajustó a su cuerpo, un aura largamente ausente pareció regresar al anciano Hokage. Hiruzen, ¿eres? Omura Mitokado dijo sorprendido. Debo ir personalmente. Ya sea por los Uchiha o por Danzo, Konoha no puede permitirse la pérdida de ninguno de los dos bandos. Hiruzen Sarutobi se crujió el cuello y estiró ligeramente las extremidades, y sus huesos emitieron leves chasquidos. Desde que se convirtió en Hokage, rara vez combatía en persona. Esta vez, con la seguridad de Konoha en juego, tuvo que intervenir personalmente para resolver la situación lo antes posible. De lo contrario, si se corriera la voz de que el clan Uchiha y la raíz se estaban masacrando entre sí, Kumogakure e Iwagakure, en las fronteras, probablemente volverían a inquietarse. Gracias al arduo trabajo de Minato y Orochimaru, ambas fronteras finalmente se estabilizaron, e incluso corrían rumores de que Iwagakure quería entablar conversaciones de paz con Konoha.
Si algo así ocurriera en Konoha en este momento, todos los esfuerzos previos podrían haber sido en vano. Además, su discípulo más preciado, Orochimaru, solía ser tan sereno. Se suponía que debía estar al mando en el frente, así que ¿por qué había regresado de repente para involucrarse en esto? También debemos tener cuidado con el complejo del clan Uchiha. ¿Y si aprovechan esta oportunidad para causar problemas? La regordeta Utatane Koharu volvió a hablar, con el ceño fruncido. Hiruzen Sarutobi estaba a punto de salir, pero frunció el ceño al escuchar las palabras de su antiguo camarada. Tras pensarlo un momento, negó con la cabeza. Los miembros del clan Uchiha tenían personalidades demasiado extremas y ya de por sí no se llevaban bien con la aldea. Si los rodeaban precipitadamente, podría resultar contraproducente. Podría convertir una amenaza inexistente en una realidad. Pensando en esto, Hiruzen Sarutobi dijo: la élite Uchiha fue capturada por Fukawa. Los que quedan no deberían poder causar muchos problemas. No los provoquemos. Todo puede esperar hasta que regrese. Espero que, aún haya tiempo para evitar el peor escenario posible. Al apagarse su voz, la figura de Hiruzen Sarutobi desapareció de la ventana, corriendo hacia la base raíz seguido de cerca por varios Anbu de élite. En las afueras de la aldea de Konoha, al borde del denso bosque donde se encontraba la entrada a la base raíz. Incluso en la superficie, se podían oír débilmente los sonidos de intensos combates y explosiones provenientes de las profundidades. La entrada era un desastre, con los cadáveres de varios ninjas de la raíz tendidos en el suelo, que claramente habían sufrido una batalla trágica. Liderados por Uchiha Fukawa, más de 20 miembros de la élite de la familia permanecieron en silencio frente a la entrada de la base, bloqueando por completo todos los caminos de entrada y salida. La luz de la mañana atravesó por completo las nubes, bañándose en el claro del bosque a las afueras de la base raíz, que estaba impregnado de una intención asesina. ¡Zas! Una figura, acompañada por un fuerte viento, aterrizó frente a la entrada. Era Hiruzen Sarutobi, que había llegado allí a toda velocidad. A continuación, Uosh. 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 Decenas de ninjas Anbu aterrizaron uno tras otro, situándose detrás de Hiruzen Sarutobi observando atentamente al equipo Uchiha que tenían enfrente. Fukawa. La voz de Hiruzen Sarutobi era como un trueno sordo que rompía el silencio sepulcral, cargada de ira contenida y majestuosidad. Abandonar tu puesto sin permiso con las élites de la familia para bloquear una importante institución de la aldea, ¿qué crees que estás haciendo? Apártate inmediatamente y déjame entrar. Cualquier rencor que exista entre Uchiha Setsuna y Danzo será juzgado y resuelto por mí, el Hokage. Su interrogatorio fue poderoso y resonante, conteniendo la presión del chakra de un poderoso Kage, empujando hacia adelante como una ola física. Un ninja ordinario probablemente habría sentido su espíritu estremecerse bajo esta aura. Sin embargo, de pie frente a él, el rostro arrugado de Uchiha Fukawa no mostraba la menor variación. Apoyándose en su bastón, miró fijamente a Hiruzen Sarutobi con calma, su voz ronca resonando con claridad. Hiruzen Sarutobi. Se dirigió a él directamente por su nombre, sin ningún tipo de tratamiento honorífico. Esto provocó que los rostros de los Anbu que estaban detrás de Hiruzen Sarutobi cambiaran ligeramente. ¿Qué nivel de falta de respeto y provocación fue este? Nadie se había atrevido jamás a hacer tal cosa delante del Hokage-sama. El asunto de hoy es una venganza de sangre y un rencor personal entre mi Uchiha y Danzo Shimura. Fukawa se apoyó en su bastón y dio un pequeño paso adelante. Aquel cuerpo, aparentemente anciano, emanaba un aura que no tenía nada que envidiar a la de Hiruzen Sarutobi en ese momento. Hasta que termine la batalla, este lugar está bajo el control de mi clan Uchiha. Nadie tiene permitido entrar ni un solo paso, incluyéndote a ti, Hiruzen, tú. La barba y el cabello de Hiruzen Sarutobi se erizaron ligeramente, y su pecho se agitaba de ira. No podía entender en absoluto por qué Uchiha Fukawa, que siempre había sido orgulloso pero comedido en lo que respecta al panorama general, de repente se volvería tan enérgico, incluso sin mostrar ningún respeto por su rostro como Hokage. ¿Qué demonios había hecho Danzo para desatar semejante furia en el clan Uchiha? Fukawa, no seas obstinado. Hiruzen Sarutobi reprimió su ira, intentando apelar a la razón. Si hay algún rencor, pueden presentar pruebas y yo me encargaré de ello con imparcialidad y justicia. Pero que utilicen directamente las fuerzas armadas de la familia para bloquear y atacar a la raíz de esta manera, ¿dónde queda el decoro? ¿Quieres ver a Uchiha Setsuna cometer un error irreversible y poner a todo el clan Uchiha en el bando contrario de la aldea? ¿Un error? Fukawa sonrió de repente, apretando con más fuerza el agarre de su bastón.
Dejó de mirar a Hiruzen Sarutobi y, en su lugar, giró ligeramente la cabeza, haciendo una señal a Uchiha Fugaku, que había estado de pie en silencio a su lado. Inmediatamente, Fugaku se dio la vuelta en silencio y se adentró en las sombras del bosque cercano. Bajo la mirada perpleja de Hiruzen Sarutobi, él y otro Uchiha Jonin apareció, llevando consigo una sencilla camilla de madera. La camilla estaba cubierta con una tela blanca lisa que apenas delineaba una figura humana. El claro quedó tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Todas las miradas estaban fijas en aquella camilla. Fugaku extendió la mano y retiró lentamente una esquina de la tela blanca. Un presentimiento ominoso nubló el corazón de Hiruzen Sarutobi. Era Uchiha Shisui. El cuerpo de Shisui fue presentado íntegramente ante todos. Vestía un uniforme de roho techo jirones. Tenía numerosas abrasiones y marcas de impacto en el cuerpo, pero ninguna de ellas era mortal. Lo más impactante fue la posición de sus ojos. Ya no había pupilas profundas, solo dos horribles cuencas sanguíneas oscuras y huecas. La carne de los bordes estaba hacia afuera, dejando rastros de un desgarro violento. Costras de sangre de color rojo oscuro se habían solidificado alrededor de las cuencas de los ojos, como dos heridas que jamás cicatrizarían, acusando a la crueldad antes de la muerte. Silbido, incluso los Anbu, curtidos en la batalla y acostumbrados a ver la muerte, no pudieron evitar jadear ante esta escena, y sus rostros tras las máscaras cambiaron drásticamente. Sacar los ojos. Esto supuso el mayor insulto y la mayor profanación para el clan Uchiha, famoso por sus técnicas oculares Sharingan. Hiruzen Sarutobi sintió como si le hubiera caído un rayo. Se quedó paralizado, mirando las cuencas vacías de los ojos de Shisui, luego levantó la vista repentinamente hacia el inexpresivo Uchiha Fukawa y finalmente examinó a los 20 Uchiha Jonin, cuyos ojos ardían con fuego furioso, lo entendía todo. ¿Por qué los Uchiha habían salido en masa? ¿Por qué Fukawa estaba tan resuelto y por qué ni siquiera le daban un rostro a él, el Hokage? El robo de ojos. Esto había tocado la fibra más sensible del clan Uchiha y sus intereses más fundamentales. Danzo, ¿cómo se atrevió? ¿Cómo pudo atreverse a hacer algo tan loco y estúpido? Hiruzen Sarutobi sintió una oleada de mareo. Las acciones de Danzo fueron como arrojar una bomba encendida al ya sensible polvorín de los Uchiha. ¿Ahora lo entiendes? Hiruzen, la voz de Fukawa resonó de nuevo. Esta es la magnífica obra de Danzo Shimura Fukawa y si esto es cierto, Danzo no tiene perdón. Te garantizo, en nombre del Hokage, que será severamente castigado. El tono de Hiruzen Sarutobi ya no era tan enérgico como antes, y denotaba una profunda impotencia. Pero por ahora, déjenme entrar. Si se permite que Setsuna luche a muerte contra Danzo en el interior, gane quien gane, será una pérdida que Konoha no podrá soportar. Sin embargo, Uchiha Fukawa solo negó lentamente con la cabeza, mientras su bastón golpeaba con fuerza contra el suelo. Hiruzen, lo diré una última vez. Hoy no vas a entrar. En el momento en que las palabras cayeron, zumbido. 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 Los 20 Uchiha el Jonin que estaba detrás de Fukawa pareció recibir una orden silenciosa. Todos levantaron la cabeza al mismo tiempo, y 20 pares de ojos, en ese único instante, se tornaron de un rojo carmesí como la sangre. Una presión espiritual fría e inmensa estalló como una inundación desbordante, arrasando instantáneamente con los miembros de Anbu presentes. ¡Puaj! Entre los Anbu que seguían a Hiruzen Sarutobi, varios de los más débiles gimieron y, subconscientemente, retrocedieron medio paso, sintiendo un sudor frío brotar instantáneamente en sus frentes bajo las máscaras. Este era el verdadero fundamento del clan Uchiha. El temible elemento disuasorio que podía formarse cuando un número suficiente de Sharingan se unían con un mismo propósito. El rostro de Hiruzen Sarutobi finalmente cambió por completo. Ira, impotencia, angustia, toda clase de emociones complejas se agitaban violentamente en sus ojos. Los Anbu que estaban detrás de él ya tenían las manos en sus armas, esperando su orden. Siempre y cuando él diera la palabra, incluso enfrentándose a 20 Uchiha Jonin, cargarían hacia adelante sin dudarlo. Pero, la mirada de Hiruzen Sarutobi recorrió una vez más las cuencas vacías de los ojos de Shisui. Parecía percibir la lucha interna que estallaría una vez que el clan Uchiha se enfureciera por completo. Él era el Hokage. Su principal responsabilidad era mantener la estabilidad y la supervivencia del pueblo. Al final, todas sus emociones se transformaron en un largo y profundo suspiro, como si hubiera envejecido 10 años en un instante. La agudeza propia del shinobi no cambia en sus ojos fue reemplazada gradualmente por un profundo agotamiento. Fukawa Hiruzen Sarutobi perdió toda su fuerza, dejando solo un ronquido seco.
¿De verdad, tienes que hacer esto? Uchiha Fukawa no respondió. La respuesta era evidente. Hiruzen saltó y cerró lentamente los ojos y respiró hondo. Cuando los volvió a abrir, solo quedaba una profunda impotencia y resignación. Ambu, retírense. Acordonen esta zona. Nadie puede acercarse ni salir. Espere, el resultado en el interior afuera, ambos bandos estaban enfrentados. Pero dentro del espacio Kagutsuchi del Mangekyo, Danzo se encontraba en un estado lamentable, siendo frotado contra el suelo de diversas maneras, literalmente. En este espacio donde no había dirección ni una división clara entre el cielo y la tierra, Setsuna no era diferente de un dios. Tos, tos. Un solo puñetazo lo lanzó por los aires a más de 10 metros de altura, y la gravedad lo obligó a arrodillarse, su mejilla envejecida impactando de lleno contra el suelo de color rojo oscuro. Su rostro anciano adquirió un intenso color carmesí debido al esfuerzo. Como líder de raíz y la segunda figura más poderosa de Konoha, ¿cuándo había sufrido Danzo semejante humillación? Luchó por incorporarse con ambos brazos. De pie en aquel espacio extraño e inquietante, las células Hashirama en su brazo derecho y el Sharingan de 3 Tomoe en la cuenca de su ojo derecho robados a Setsuna habían sido en su día su mayor apoyo. Pero en ese momento, ambos poderes se sentían lentos e impotentes. Danzo podía sentir cómo todo el espacio lo rechazaba y lo aplastaba. Bienvenido a mi mundo. La figura de Setsuna apareció de la nada, con su inquietante Mangekyo mirando fríamente a Danzo. Habló con indiferencia, su voz resonando en el espacio mortalmente silencioso. Aquí, tu vida es mía para dominarla. Antes incluso de que su voz se hubiera apagado, la figura de Setsuna desapareció repentinamente del lugar donde se encontraba. En el siguiente instante, auge. Un puño envuelto en chakras Senjutsu salió disparado sin previo aviso desde la izquierda de Danzo, golpeándole la mejilla con un fuerte estruendo. Danzo ni siquiera tuvo tiempo de bloquear. Sintió una fuerza inimaginable que se transfirió a él y, como un hombre golpeado por un martillo gigante, salió disparado hacia un lado. Su pómulo soltó un crujido doloroso, y la sangre mezclada con varios dientes salió disparada de su boca. ¡Puaj! Danzo se estrelló violentamente contra el suelo rojo oscuro, rodando varias veces antes de detenerse a duras penas. El poder regenerativo de las células Hashirama comenzó a surtir efecto de inmediato. El hueso facial fracturado emitió un leve sonido de contorsión mientras el dolor disminuía lentamente, pero esta recuperación requería tiempo y, aún más, chakra. Gravedad. La voz fría de Setsuna provenía directamente de arriba. Danzo levantó la vista bruscamente, solo para ver que Setsuna flotaba de alguna manera muy por encima de él, con la luz de su ojo Mangekyo izquierdo girando en espiral. Al pronunciarse la palabra, Danzo sintió de repente que su cuerpo se volvía pesado, como si rocas invisibles presionaran cada centímetro de sus huesos y músculos. Su intento de levantarse se detuvo al instante, y quedó inmovilizado contra el suelo sin piedad, dificultándole incluso la respiración. Liberación de viento. Vacío, Danzo apretó los dientes, intentando formar señas con las manos para contraatacar, pero sus dedos pesaban como el plomo y su velocidad al gesticular era demasiado lenta. Demasiado lento. La figura de Setsuna apareció silenciosamente a su lado y le propinó una brutal patada en las costillas. Grieta. El sonido claro de un hueso fracturándose. Silbido, la figura de Setsuna apareció de nuevo, lanzando otro simple puñetazo directo a su rostro. El Sharingan del ojo derecho de Danzo giraba frenéticamente, intentando seguir los movimientos de Setsuna y predecir el ataque. Pero en este caso, los movimientos de Setsuna desafiaron por completo el sentido común. El Sharingan solo pudo percibir el momento de su aparición y el ataque. El proceso intermedio quedó engullido por el espacio mismo, lo que hizo imposible predecirlo. Ruido sordo, el puñetazo volvió a impactar. Esta vez, el puente de su nariz se derrumbó por completo, la sangre se le manchó la cara y su visión se volvió borrosa. La humillación, la rabia y un miedo creciente y palpable se entrelazaban en su corazón. En este espacio inquietante, Uchiha Setsuna parecía haberse convertido en un verdadero dios. Podía aparecer a voluntad, manipular la gravedad a voluntad y crear cosas de la nada. Esto no fue un duelo en absoluto. Fue una humillación y una masacre unilateral. ¿Es este el poder del Mangekyo? Tras llegar a este lugar, Danzo ya había visto el cambio en el Sharingan izquierdo de Setsuna. Había evolucionado de 3 Tomoe a una forma diferente. La forma de ese Sharingan, le recordó a aquel hombre del pasado. Uchiha Madara. El hombre cuya fuerza sin igual había dominado en su día todo el mundo ninja. Uchiha Setsuna.
Danzo forcejeó, rugiendo con voz ronca mientras intentaba conservar su último vestigio de dignidad. ¿Crees que esto me hará rendirme? Yo soy Danzo Shimura. Sé cómo te llamas. La voz de Setsuna se mantuvo fría mientras le propinaba un fuerte golpe con la mano, como un cuchillo, en la nuca a Danzo. Lado izquierdo. Ruido sordo. Una patada lateral le dio en la cintura izquierda. Desde arriba. La figura de Setsuna era como un fantasma fugaz. Cada aparición iba acompañada de un golpe fuerte y preciso. Danzo se había convertido en un saco de boxeo humano, capaz únicamente de bloquear y resistir los ataques en vano. La capacidad de recuperación de las células Hashirama disminuía gradualmente, dejando de compensar el daño acumulado. Su cuerpo comenzó a deteriorarse y la sangre manchó sus ropas desgarradas. Para hacer sufrir a Danzo, Setsuna no dudó en consumir frenéticamente su poder ocular para mantener el espacio Kagutsuchi. Cada teletransportación y cada manipulación de la gravedad agotaban su poder ocular. Pero a Setsuna no le importaba. Quería vengar a Shisui y hacer que Danzo muriera sumido en la más absoluta desesperación. Él moriría. Él realmente moriría aquí. Este pensamiento, como una serpiente venenosa, acabó por penetrar en el corazón de Danzo, que estaba lleno de poder y ambición. Por primera vez, al enfrentarse a un joven Uchiha, sintió un frío que le heló la sangre y un miedo paralizante. Alto, alto. Tras ser arrojado violentamente al suelo una vez más, Danzo finalmente gritó con voz ronca mientras tosía sangre, con una desesperación sin precedentes. La figura de Setsuna se materializó no muy lejos, observándolo en silencio. El Mangekyō izquierdo permaneció impasible, como si aquella ráfaga de ataques no hubiera sido más que un esfuerzo casual. ¿Qué? ¿El famoso líder de Road ya está pidiendo clemencia? Setsuna, Uchiha Setsuna. Danzo se obligó a sentarse, mirando fijamente a Setsuna, intentando controlar su voz para que pareciera que había margen para la negociación. Déjame salir y podré devolverte el Sharingan. No solo el tuyo, sino también los 2 ojos de 3 Tomoe de Shisui. Puedo devolvértelos en su totalidad. Además, he acumulado décadas de pergaminos de ninjutsu, incluyendo técnicas prohibidas de rango S, y mi tesoro personal. Si me dejas salir, todo esto será tuyo. Danzo habló rápidamente, lanzando una condición tentadora tras otra en un intento por persuadir a Setsuna. Para Danzo, que conocía bien la codicia humana, esta era su única oportunidad. Setsuna escuchaba en silencio, con el rostro inexpresivo. ¿Estás diciendo que quieres usar mis cosas para comprar tu vida? El corazón de Danzo se encogió y añadió apresuradamente. No, es una compensación, un intercambio. También puedo usar el poder de raíz para ayudarte a eliminar todas las voces disidentes dentro de tu clan, ayudarte a tomar la posición de Uchiha. Jefe de clan, e incluso el futuro puesto de Hokage, puedo brindarles todo mi apoyo. Setsuna dio repentinamente 2 pasos hacia adelante, mirando al desdichado Danzo. Primero, devuélveme mi ojo. Un tenue e imperceptible destello apareció en los ojos de Danzo, pero su rostro rápidamente se llenó de una fingida sinceridad. Está bien, te lo devolveré ahora mismo. Danzo levantó su mano izquierda sin dudarlo, juntando sus dedos índice y medio y cubriéndolos con chakra, antes de clavarlos ferozmente en la cuenca de su ojo derecho, que tenía incrustado un Sharingan. Splash. La sangre brotó a borbotones. Danzo realmente hizo honor a su reputación de ser alguien capaz de ascender a los niveles más altos de poder paso a paso. Ante la más mínima esperanza de supervivencia, actuó con decisión, arrancándose personalmente el Sharingan de 3 Tomoe perteneciente a Setsuna de la cuenca de su ojo derecho. El intenso dolor le hizo gemir, su cuerpo temblaba violentamente mientras gotas de sudor del tamaño de un frijol brotaban en su frente. Pero Danzo lo soportó, usando su mano izquierda manchada de sangre para extender temblorosamente el globo ocular de 3 Tomoe hacia Setsuna. Al mismo tiempo, con la mano derecha sacó rápidamente de su túnica un recipiente sellado especialmente fabricado, dentro del cual flotaban 2 globos oculares escarlata en un fluido de cultivo. Los ojos de Uchiha Shisui. Toma, te los llevo, te los voy a devolver todos. La boca de Danzo se contrajo ligeramente, su voz distorsionada por el dolor. Sin embargo, su mirada sombría permaneció fija en Setsuna, observando cada sutil reacción en el rostro de Setsuna. Danzo, hace 2 años yo era igual, me sacaba el ojo y te lo entregaba humildemente. En aquel entonces, ¿alguna vez imaginaste que llegaría este día? Setsuna miró el Sharingan que una vez le perteneció, que Danzo le entregaba, luego los ojos de Shisui en el contenedor, y dejó escapar una leve mueca de desprecio.
Lentamente extendió la mano y las tomó. Tos, tos. Al mantener el espacio Kagutsuchi durante un período prolongado por primera vez, era evidente que el Mangekyo Sharingan aún no estaba adaptado, lo que dificultó un poco su manejo para Setsuna, provocando que tosiera violentamente varias veces. Su pecho se agitó ligeramente, y el color carmesí del Mangekyo de su ojo izquierdo pareció fluctuar levemente antes de que unas pocas vetas de sangre fresca brotaran del rabillo de su ojo. Danzo, que había estado esperando una oportunidad, vio de repente como una luz siniestra y despiadada explotaba en su único ojo. Vete al infierno, mocoso Uchiha. Danzo rugió, y su brazo derecho, que parecía colgar flácido, se expandió repentinamente. Las texturas leñosas bajo la piel se retorcían frenéticamente, y todo el brazo se volvió instantáneamente grueso y horrible, adquiriendo una fuerza aterradora mientras lanzaba un puñetazo hacia el pecho de Setsuna. Esta huelga había sido premeditada desde hacía mucho tiempo. En el diccionario de Danzo, no existía la verdadera rendición. Toda muestra de debilidad tenía como fin preparar un contraataque final. Esta fue su forma de supervivencia durante décadas, y una de las razones por las que pudo comandar y gobernar la inmensa raíz. Sistema. Condensó el chakra restante de Danzo y el poder de las células de Hashirama, balanceándose al ritmo del silbido del viento. En ese momento, una horrible sonrisa de satisfacción por el éxito de su plan apareció en el rostro de Danzo, como si ya pudiera ver la escena del pecho de Setsuna siendo aplastado por ese puñetazo y la sangre salpicando por todas partes. Sin embargo, ante el ataque de Danzo, Setsuna no mostró sorpresa alguna en su rostro. Comprendía a la perfección la naturaleza de Danzo. ¿Cómo podría un viejo zorro astuto devolver la carne que ya había conseguido? Setsuna extendió sus 5 dedos, con la palma hacia adelante, y presionó firmemente contra el puño gigante que Danzo se aproximaba. Tararear, no se oyó ningún estruendo de colisión. Solo un sonido sordo y extraño, como si la energía hubiera sido completamente absorbida y neutralizada. El puñetazo a máxima potencia de Danzo, que había agotado su chakra, fue detenido sin esfuerzo por Setsuna, quien permaneció completamente impasible. El violento viento del puñetazo se disipó silenciosamente a medio pie delante de Setsuna, sin siquiera lograr agitar el dobladillo de su ropa. ¿Qué? La horrible sonrisa en el rostro de Danzo se congeló al instante, su único ojo se abrió desmesuradamente, lleno de un horror inimaginable. Ya me imaginaba que un perro viejo como tú no se quedaría de brazos cruzados. ¿Y quién te dio tanta confianza? Setsuna esbozó una mueca de desprecio, con la mirada sombría y una creciente intención asesina en sus ojos serenos. Cuando pronunció las últimas palabras, sus 5 dedos se apretaron repentinamente alrededor de la mano que sostenía el puño de Danzo. Crack. Crack, crack, crack. El sonido ensordecedor de los huesos rompiéndose resonaba repetidamente. El brazo derecho, hecho de células de Hashirama, estaba aplastado y retorcido como la rama quebradiza de un árbol viejo, con fragmentos de hueso perforando la piel. La mirada de Setsuna se agudizó y, de repente, tiró del brazo mutilado de su oponente hacia su costado, mientras que con la otra mano, empuñando una espada ninja, lanzó un tajo horizontal como un rayo. Un destello de luz de la hoja. Aplastar, el brazo retorcido y cercenado salió disparado por los aires. A Danzo le amputaron el brazo derecho por completo a la altura del hombro. ¡Arg! Un grito aún más agudo resonó en el espacio Kagutsuchi. Danzo retrocedió tambaleándose, la sangre brotaba a borbotones del brazo amputado como una fuente. Su rostro palideció al instante. Por muy poderosas que fueran las células regenerativas de Hashirama, no podían curar instantáneamente un brazo que había sido completamente seccionado. Setsuna miró el Sharingan de 3 Tomoe que tenía en la mano y que originalmente le pertenecía, así como el recipiente que contenía los ojos de Shisui. Finalmente, su mirada se posó en Danzo, que parecía un perro viejo moribundo. En sus ojos solo quedaba una fría y pura intención asesina. Había conseguido lo que quería. Ahora era el momento de acabar con esto de una vez por todas. Es hora de acabar con esto, Danzo. El ojo izquierdo de Setsuna volvió a ponerse negro al desactivar el Mangekyo Sharingan. Las células de Hashirama dentro de su cuerpo fluyeron lentamente hacia las cuencas de sus ojos, reparando los efectos secundarios provocados por el uso extensivo del Mangekyo, y la sensación de escozor circundante se disipó gradualmente. Su visión estaba ligeramente borrosa y el rostro de Danzo parecía duplicado, pero a Setsuna no le importaba.
Esto sucedía cada vez después del uso excesivo del Mangekyo, incluyendo la sangre que acababa de fluir de la cuenca de su ojo, muy parecido a Uchiha Sasuke en la historia original, quien usó su poder ocular en exceso cuando despertó por primera vez el Mangekyo para asesinar a Killer B, los 5 Kage y Danzo. Al final, si no hubiera trasplantado el Mangekyo si su hermano mayor, Uchiha Itachi, no hubiera podido evolucionar al Mangekyo eterno, probablemente se habría quedado ciego hace mucho tiempo. Sin embargo, aunque el suyo era un Mangekyo normal, gracias a que las células de Hashirama podían reparar continuamente el daño, los efectos secundarios de usar una gran cantidad de poder ocular se repararían en poco tiempo. Esta era la razón por la que Setsuna tenía la confianza suficiente para consumir imprudentemente el poder ocular usando el Mangekyo. Los efectos secundarios eran solo temporales, y el poder ocular se recuperaría por sí solo después de un tiempo. Al mismo tiempo, Setsuna levantó la mano derecha para quitarse la venda, rozando suavemente el párpado derecho, que había permanecido fuertemente cerrado. Una capa de patrones de técnica de sellado extremadamente sutiles se desvaneció silenciosamente como nieve derretida en el momento en que la yema de su dedo los rozó. Unas ondas circulares concéntricas se extendieron cuando el Rinnegan de color púrpura pálido se abrió de repente. Cuando este ojo se abrió, todo el espacio Kagutsuchi pareció temblar violentamente, y un aura mucho más vasta que la del Mangekyo Sharingan descendió. Sin tiempo para lamentar la pérdida de su brazo derecho y su Sharingan, Danzo quedó completamente atónito. Una oleada de desesperación lo invadió. Abrió la boca de par en par, pero no pudo pronunciar palabra, completamente aturdido. El dolor, la malicia y el miedo se reflejaban en su rostro, todas sus expresiones se habían congelado en ese instante. ¿Cuándo despertó el Mangekyo? ¿Y qué era ese ojo en su ojo derecho, que tenía un aura aún más aterradora que el Mangekyo? Ahora, solo había un pensamiento en la mente de Danzo. Se acabó, todo ha terminado por completo. Danzo se desplomó sobre la tierra agrietada de color rojo oscuro. La sangre seguía brotando de su brazo amputado, y la capacidad de reparación de las células de Hashirama parecía lenta e impotente en ese momento. No, imposible. Todas sus ambiciones y cálculos anteriores quedaron sumergidos en la más pura desesperación en ese momento. Finalmente se dio cuenta de que no había provocado a un miembro cualquiera del clan Uchiha, sino a un monstruo. Setsuna no le dio más tiempo para asimilar la sorpresa. Lentamente levantó la mano derecha, apuntando con la palma hacia Danzo, que ni siquiera podía mantenerse en pie. El Rinnegan de su ojo derecho giró ligeramente, y sus ondulaciones de color púrpura pálido parecieron cobrar vida, vibrando hacia afuera capa por capa. Chibaku Tensei. Sin gestos complejos con las manos, sin largas secuencias de palabras. Setsuna simplemente pronunció esas 4 palabras con calma. Una esfera de luz blanca deslumbrante iluminaba el infinito espacio rojo oscuro, elevándose rápidamente hacia el cielo bajo su mirada y permaneciendo allí suspendida en silencio. Entonces, zumbido. Centrándose en la posición de Danzo, estalló una fuerza gravitacional irresistible y terriblemente extrema. El cuerpo maltrecho de Danzo fue succionado instantáneamente contra el suelo por la gravedad, quedando incapaz de moverse. Inmediatamente después, la tierra agrietada de color rojo oscuro que la rodeaba comenzó a desintegrarse en rocas de diversos tamaños. Incluso la neblina de sangre y el polvo que flotaban en el aire fueron agarrados como por una mano gigante invisible, que se elevó desde el suelo y convergió frenéticamente hacia el punto blanco que se encontraba arriba. Retumbar. La tierra tembló y las montañas se estremecieron. Todo el espacio Kagutsuchi pareció colapsar hacia ese punto. Innumerables fragmentos de piedra y tierra, como una lluvia de meteoritos que retrocedía, atravesaban la niebla de sangre, comprimiéndose y fusionándose a gran velocidad. Una gigantesca esfera compuesta de roca y tierra fue tomando forma en lo alto a una velocidad visible, creciendo cada vez más. Alto, Uchiha Setsuna, podemos hablar, puedo darte todo, el puesto de Hokage, Danzo gritó con todas sus fuerzas, pero en el violento campo gravitatorio y el rugido de las rocas al estrellarse, su voz era tan débil como el zumbido de un mosquito, incapaz de llegar a los oídos de Setsuna. Además, Setsuna no tenía intención de escuchar las tonterías moribundas de Danzo. Permaneció en silencio al borde del campo gravitatorio, observándolo todo con tranquilidad. Adiós. Setsuna miró hacia arriba, al indefenso Danzo que colgaba en lo alto del aire. Sus labios se movieron ligeramente mientras seguía aumentando la potencia de su poder ocular. La gravedad se intensificó repentinamente.
Bajo la mirada aterrorizada de Danzo, fue lanzado hacia la esfera de roca en el aire, que ya se había vuelto increíblemente enorme. No. El último gemido de desesperación quedó completamente ahogado por los sordos golpes de innumerables rocas al chocar. La figura de Danzo, junto con su brazo amputado y toda su ambición y pecado, quedó firmemente sellada en el núcleo de aquella gigantesca esfera de roca, que tenía más de 20 metros de diámetro. Danzo luchaba desesperadamente dentro de la esfera de roca, pero a medida que el interior se comprimía y solidificaba, su fuerza disminuía gradualmente. Ni siquiera podía activar el sello de los 4 símbolos invertidos. Porque esta esfera gigante era como una técnica de sellado masiva, que congelaba por completo el chakra dentro del cuerpo de Danzo. Setsuna bajó lentamente su mano derecha. Las ondas del Rinnegan en su ojo derecho se calmaron. De repente, todo el lugar quedó en silencio. Setsuna permaneció inmóvil, algo callado, mientras su mente repasaba constantemente las posibles consecuencias de matar a Danzo. La ira de Sandai Meiruzen Sarutobi, el caos de la enorme organización clandestina raíz, el conflicto cada vez más profundo entre la familia y Konoha, G. Un instante después, Setsuna negó con la cabeza y soltó una risa autocrítica. Tras haber caminado desde la aldea oculta de la niebla hasta el presente, ¿cuándo había sido tan indeciso? Pensar demasiado, ser excesivamente precavido, es mejor simplemente ser limpio y eficiente. Con un pensamiento. Apuntó con la palma de la mano hacia la esfera en el cielo, apretó con fuerza los 5 dedos y giró ligeramente la muñeca. Susurró. Morir. Auge. La gigantesca esfera de roca suspendida en el aire estalló desde su núcleo. No hubo llamas, solo la liberación de la energía más pura. Las incontables rocas y tierra que componían la esfera se hicieron añicos en un instante, convirtiéndose en polvo finísimo. Luego, junto con Danzo Shimura que quedó completamente aplastado en su interior, sin dejar ni un solo trozo, se transformaron en una nube de polvo que se extendió en todas direcciones bajo el oscuro cielo rojo del espacio Kagutsuchi. El polvo se disipó lentamente, volviendo a la nada. La oscuridad de Konoha, el líder de raíz, Danzo Shimura. En ese momento, ni siquiera quedaban sus huesos. Setsuna permaneció inmóvil, sin mostrar la menor alegría por haber vengado su agravio. Danzo estaba muerto, pero en la historia original, Shisui aún no había escapado a su destino final, muriendo trágicamente a manos de Danzo, incluso varios años antes de lo previsto. Tras un largo rato, Setsuna recuperó el par de Sharingan de 3 Tomoe que pertenecían a Shisui y exhaló una bocanada de aire turbio desde su pecho. Las cosas habían llegado a este punto. Solo le quedaba seguir caminando hacia adelante. Suspiró, bajó la mirada hacia la palma de su mano izquierda. Allí, un Sharingan de 3 Tomoe manchado con un poco de sangre yacía en silencio. Ese era su antiguo ojo, que Danzo le había arrebatado, y ahora por fin había regresado. Setsuna guardó silencio por un momento, luego levantó su mano derecha, la cubrió con chakra puro y la presionó suavemente contra la cuenca cerrada de su ojo derecho. Aplicó una ligera presión con las yemas de los dedos. PFF. Un sonido débil. Cuando apartó el dedo, un globo ocular de color púrpura pálido ya estaba en la palma de su mano. Al contemplar ese Rinnegan que contenía un poder aterrador, Setsuna lo selló cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Dado que había recuperado su ojo derecho, no había necesidad de seguir apareciendo con un solo ojo. El secreto sobre el Sharingan del ojo derecho se había desvanecido con la muerte de Danzo. En cuanto a las 2 personas que aún lo sabían, Orochimaru no diría mucho, y en cuanto a Aburame Ryoma, probablemente no sobreviviría esta noche, dada la situación. Entonces, sin dudarlo más, Setsuna alineó cuidadosamente el Sharingan de 3 Tomoe que sostenía en su mano izquierda con la cuenca vacía de su ojo derecho. En el mundo de Naruto, una vez que se alcanza cierto nivel de fuerza, órganos como los ojos son plug and play, especialmente para el clan Uchiha. En el momento en que el globo ocular volvió a entrar en contacto y se conectó con los nervios y vasos sanguíneos alrededor de la órbita ocular bajo la guía del chakra zumbido. Una extraña sensación, como si se mezclaran leche y agua, lo invadió. El silencioso Sharingan de 3 Tomoe, en el momento de su reaparición, pareció recibir una nueva vitalidad y nutrición. Una luz rojo sangre surgió violentamente en lo profundo del globo ocular. En tan solo 2 o 3 respiraciones, la forma del Tomoe se estabilizó por completo, condensándose en un nuevo patrón de Mangekyo. Los patrones de ambos ojos se complementaban entre sí. El Magatama del ojo izquierdo y la capacidad recién descubierta del ojo derecho producían una profunda resonancia.
La información sobre la habilidad Margetio del ojo derecho inundó la conciencia de Setsuna como un instinto. Habilidad Margetio del ojo derecho. Amaterasu. Puede liberar y controlar libremente llamas negras inextinguibles con una adherencia y un poder erosivo extremadamente fuertes. Una vez tocadas, nunca se apagarán a menos que el usuario las cancele activamente o el objetivo sea completamente incinerado. Un Denjutsu orientado al ataque extremo y al daño continuo, que formaba un complemento perfecto para las habilidades de control y espacio-tiempo del Magatama del ojo izquierdo. Si Magatama representa la infligencia de calamidades y la distorsión de la realidad, entonces Amaterasu simboliza la purificación y la absolución. Ambas se complementan a la perfección. Parece igual que Amaterasu, pero como los nombres son diferentes, debe haber algo distinto en ella, ya veré cuando lo use en el futuro. Setsuna abrió los ojos lentamente. En ese instante, un par de Margetio giraron silenciosamente en sus ojos, haciendo que su rostro, originalmente apuesto, pareciera provenir del inframundo. Majestuoso y aterrador. Dentro de esa oscura y destartalada sala de archivos dentro de la base raíz. El aire estaba cargado de polvo y un leve olor a sangre. Orochimaru permanecía de pie donde estaba, con sus pupilas doradas, parecidas a las de una serpiente, fijas en el lugar donde Setsuna y Danzo habían desaparecido, y la expresión de intriga y expectación en su rostro aún no se había desvanecido por completo. De repente, el espacio que tenía delante volvió a sufrir esa inquietante distorsión. La luz parpadeaba entre la oscuridad y el brillo. La figura de Uchiha Setsuna reapareció en el centro de la habitación. Su aura era completamente diferente a la de antes, con un tono menos cálido y más sombrío. Lo más llamativo eran sus ojos. Ambos se habían transformado en Mangekyō Sharingan. Sin embargo, Danzo Shimura no estaba por ninguna parte. Las pupilas de Orochimaru se contrajeron ligeramente, y entonces, esa expectativa se transformó en comprensión. Parece que no solo tuviste éxito, también recuperaste los ojos que te pertenecen. Su mirada recorrió la habitación. Aparte de Setsuna, no había ninguna otra persona presente. El final de Danzo era evidente. Setsuna asintió y habló con calma. Danzo está muerto. Como era de esperar, Orochimaru dio un paso adelante, con la mirada fija en el nuevo par de Mangekyō de Setsuna. Entonces, ¿cuáles son tus planes ahora, Setsuna-kun? Bastante gente se ha reunido afuera. El antiguo líder del clan Uchiha, el Hokage y subordinados de ambos bandos, el ambiente no es precisamente amistoso. Orochimaru hizo una pausa y añadió. Después de todo, mataste a un Konoha el anciano y líder de raíz. Es probable que Sandaime-sama no deje este asunto en suspenso, ni siquiera con el incidente de Shisui como pretexto. Setsuna lo entendió naturalmente. Una cosa era matar a Danzo. Otra muy distinta era cómo afrontar la situación después de matar a Danzo. Regresar a la aldea desde el frente sin órdenes, matar a muchos compañeros ninjas de la raíz de la misma aldea y, lo más importante, matar al alto funcionario de Konoha, Danzo Shimura, cada uno de estos actos fue un crimen grave. Lo sé, pero ante estos ojos, nadie puede hacerme nada. Setsuna miró hacia el pasillo que salía de la habitación y dijo con voz grave. Además, el clan Uchiha me apoya. Si el tercer Hokage quiere enfrentarse a mí, me temo que no le resultará fácil. Orochimaru lo entendió y no preguntó nada más. Dado que ese es el caso, no podré seguir ayudándote. Tengo mis propios asuntos que atender. Dicho esto, la figura de Orochimaru se desvaneció en la oscuridad. Necesitaba destruir cualquier registro experimental o evidencia de comunicación que quedara de su colaboración con Danzo. Gracias. Orochimaru agitó la mano mientras su forma se fundía con las sombras, dejando solo un susurro resonando en la habitación. Espero con ansias nuestra próxima reunión, Setsuna-kun. Tras la desaparición de Orochimaru, Setsuna respiró hondo, echó un último vistazo a la habitación que había presenciado la caída de Danzo y se giró para caminar hacia el pasaje que conducía a la superficie. El verdadero problema aún lo esperaba afuera, mientras tanto, muy lejos, en el frente de Sunagakure, en el oeste del País del Fuego, en las afueras del campamento de Konoha. Aburamer Yoma, un Road veterano Jonin, el confidente más cercano de Danzo, acababa de terminar una ronda de patrullas matutinas. Era alto y delgado, llevaba gafas de sol y su rostro nunca mostraba expresión alguna. El enjambre de insectos que vivía dentro de su cuerpo era su compañero y arma más fiable. Desde que Iwagakure lanzó su ataque sorpresa contra la Tierra del Fuego hace más de medio año, él había estado liderando a muchos miembros de la raíz junto a Orochimaru, ayudándolo como lugarteniente en el mando y la coordinación. Cuando Orochimaru fue transferido al frente de Sunagakure, lo siguió.
Respecto a la desaparición de Orochimaru y Uchiha Setsuna juntos hace unos días bajo el pretexto de una misión ultra secreta, siempre sintió una punzada de inquietud en su corazón, pero aún así permaneció en su puesto, trabajando diligentemente. Después de todo, una vez que Orochimaru se marchó, toda la responsabilidad del frente recayó sobre sus hombros, y no podía dejar que nadie más en el campamento lo supiera. Solo podía esperar que Orochimaru regresara pronto. Después de todo, el clon de serpiente que había dejado atrás para engañar a los demás sería completamente incapaz de resistir una ofensiva a gran escala de Tsunagakure. Justo cuando Aburamer Yoma estaba a punto de regresar a su tienda, un insecto de comunicación con una marca especial de la raíz aterrizó silenciosamente en su hombro. Aburamer Yoma hizo una pausa y desató un pequeño tubo de metal de la pata del insecto, junto con un medallón negro grabado con el carácter de raíz. Este es, el medallón exclusivo de Danzo, Sama. En el instante en que vio el medallón, la mirada tras las gafas de sol de Aburamer Yoma se intensificó ligeramente. Era el medallón de la orden secreta directa de Danzo, Sama. Ver el medallón era como ver al mismísimo Danzo. Todos los miembros de Roo debían obedecer las órdenes del poseedor del medallón. Danzo, Sama tiene una nueva orden. Había pasado más de medio año desde que dejó la base raíz, y durante ese tiempo, Danzo nunca le había asignado ninguna tarea de forma proactiva, limitándose a decirle que ayudara a Orochimaru de todo corazón a estabilizar la frontera. Ahora, en este momento en que Orochimaru había desaparecido, se le encomendó una tarea. ¿Podría estar relacionada con la desaparición de Orochimaru? Aburamer Yoma desdobló rápidamente el trozo de papel. En él solo había una línea escrita a mano concisamente utilizando el cifrado único de Root. Diríjanse inmediatamente al denso bosque situado a 5 kilómetros al sureste del campamento. La ubicación exacta está marcada. Hay una tarea urgente que deben entregar personalmente con respecto a la posterior eliminación del sujeto experimental de liberación de madera. No traigan a nadie, no dejen rastro. ¿Sujeto experimental de liberación de madera? Aburamer Yoma frunció ligeramente el ceño. Sabía que Danzo, Sama y Orochimaru colaboraban en ciertos experimentos prohibidos que involucraban las células del primer Hokage y el Sharingan, pero los detalles específicos y la eliminación de los sujetos experimentales eran alto secreto. Incluso como lugarteniente de Danzo, no sabía mucho al respecto. ¿Por qué Danzo, Sama lo convocaría repentinamente desde el frente para explicarle personalmente este asunto? ¿Y elegiría un lugar tan escondido fuera del campamento? Aunque tenía dudas, el medallón y el código eran correctos. Como ninja de la raíz, obedecer órdenes era su deber. Para un Jonin como él, recorrer 5 kilómetros era un abrir y cerrar de ojos. El punto de referencia era un bosque excepcionalmente denso y silencioso, situado entre dos colinas bajas. La espesa bóveda forestal filtraba la luz del sol, creando un silencio inusualmente sepulcral. ¿Hay alguien ahí? Aburamer Yoma gritó en voz baja. No hubo respuesta. No tuvo más remedio que caminar lentamente hacia el centro del claro, con una leve sensación de inquietud en el corazón y la mano ya sobre su bolsa de herramientas ninja. En el momento en que pisó la zona central del claro, se produjo un cambio repentino. Sin previo aviso, varias ramas gruesas de madera marrón se retorcían desde el suelo como pitones gigantes que emergían de la tierra, enroscándose alrededor de sus piernas a una velocidad increíble. Es una trampa. Aburamer Yoma palideció de la impresión, sin tiempo para pensar en el motivo del elemento madera. Aquí aparecería el ninjutsu. Con un movimiento de sus mangas, un gran enjambre de Kikaichi negro surgió, abalanzándose sobre aquellas ramas de madera para intentar devorar su chakra, mientras su cuerpo saltaba rápidamente hacia atrás. Sin embargo, aún más ramas de madera brotaron frenéticamente de las copas de los árboles circundantes, formando una gigantesca red de madera hermética que selló por completo todas sus vías de escape. Técnica secreta. Esfera de insectos. Aburamer Yoma actuó con decisión, liberando el enjambre de insectos defensivo más fuerte que había en su interior, intentando abrirse paso a la fuerza. Pero esas ramas de madera eran increíblemente resistentes, y su velocidad de crecimiento era asombrosamente rápida. La velocidad a la que el enjambre de insectos las roía no podía seguir el ritmo de la proliferación de las ramas. ¡Zas! Una sombra oscura apareció silenciosamente detrás de Aburamer Yoma. Era un hombre que vestía una túnica negra holgada y una capucha que le ocultaba el rostro. Las palmas de sus manos, al descubierto, presentaban un tono de piel anormalmente pálido, con tenues venas azules visibles.
El hombre no dijo nada, solo alzó las manos hacia Aburame Ryoma, que estaba momentáneamente atrapado entre las ramas de madera. Liberación de la madera. Entierro eterno atado al árbol. Una voz fría y sin emociones resonó. En un instante, todas las ramas de madera que envolvían a Aburame Ryoma estallaron con un crecimiento aterrador, envolviéndolo y sumergiéndolo por completo junto con su enjambre de insectos. ¡Puaj! Aburame Ryoma solo tuvo tiempo de soltar un breve grito. Crack, crack, el escalofriante sonido de huesos rompiéndose y la fricción de la madera apretándose resonaron en el silencioso bosque. Unos segundos después, el gigantesco capullo de madera dejó de retorcerse y permaneció inmóvil en el centro del claro. Ruido sordo, el hombre de negro fue lanzado medio metro hacia atrás de una patada, con una expresión de sorpresa. ¿Quién eres exactamente? ¿Por qué tienes la orden personal de Lord Danzo? El denso Kikaichi negro se condensó en el claro, reformando la figura de Aburame Ryoma mientras este interrogaba fríamente. Si no hubiera estado alerta y no hubiera utilizado un clon de insecto con antelación, podría haber muerto realmente a manos del hombre que tenía delante, que podía utilizar la liberación de madera. Antes de que el hombre de la túnica pudiera hablar, Aburame Ryoma sintió una ligereza en la base de su lengua. El sello maldito, originalmente de un negro intenso, desapareció al instante, lo que provocó que se quedara paralizado en el sitio, con una expresión endurecida. El sello de erradicación de la lengua maldita, ha desaparecido. Era fundamentalmente imposible que Danzo liberara voluntariamente esta técnica de silencio. Solo había una posibilidad. Danzo estaba muerto. El líder de la oscuridad subterránea de Konoha, que había comandado Raíz durante décadas, había muerto en ese preciso instante. Tras haber perdido el sello maldito que podía controlar su vida y su muerte, Aburame Ryoma no sintió el alivio que cabría esperar. Una vez que algo ha estado aprisionado durante demasiado tiempo, nunca puede ser liberado del todo. Como segundo al mando de Rod bajo las órdenes de Danzo, era ferozmente leal. De lo contrario, Danzo no le habría permitido presenciar un acontecimiento tan importante como la toma del Sharingan de Uchiha Setsuna. A diferencia de aquellos miembros de Root que solo eran leales debido a la amenaza que el sello maldito representaba para sus vidas, Aburame Ryoma era leal al propio Danzo. Este misterioso hombre que tenía delante, que poseía la orden del señor Danzo y había difundido información falsa, probablemente estaba implicado en la muerte de Danzo. Pensando esto, Aburame Ryoma abrió la gran calabaza que llevaba a la espalda, y de ella brotaron Kikaichika aún más grandes. Aunque desconozco el motivo por el que tienes la orden del señor Danzo, puesto que te atreves a suplantar la identidad de un miembro de Root, debes estar preparado para la muerte. El hombre encapuchado no dijo nada, y en silencio se quitó la túnica para dejar al descubierto el ajustado uniforme de combate que llevaba debajo. El emblema del clan Uchiha en el pecho era particularmente visible. ¿Uchiha? Aburame Ryoma se ajustó las gafas de sol. El hombre calvo que tenía delante vestía el traje de combate del clan Uchiha y poseía la técnica de elemento madera. Su expresión se tornó compleja, incapaz de comprender la situación por un instante. No hubo tiempo para pensar mientras la figura del hombre calvo se volvía borrosa, y los dos se enzarzaron instantáneamente en combate, cuando la figura de Uchiha Setsuna bajó el último escalón que conducía a la superficie y se detuvo a la luz de la mañana frente a la entrada de la base raíz. El tiempo pareció congelarse por un instante. Todas las miradas se posaron en él al unísono. La luz de la mañana era tenue, pero no lograba disipar la atmósfera lúgubre de aquel claro del bosque. A la izquierda estaban los miembros Uchiha liderados por Uchiha Fukawa, con su Sharingan carmesí girando silenciosamente. A la derecha había docenas de élites Anbu con expresiones serias rodeando al Hokage. Hiruzen Sarutobi, con sus chalecos verde oscuro y máscaras de animales que brillaban fríamente a la luz. Y entre ellos, en el centro del claro, yacía una camilla cubierta con una tela blanca, donde Uchiha Shisui dormía eternamente. Uchiha Setsuna se encontraba en la intersección de estas dos fuerzas masivas y un cadáver frío, con los ojos claros y sus pupilas de un negro intenso que parecían excepcionalmente profundas a la luz de la mañana. Debajo de esos ojos negros aparentemente ordinarios, Hiruzen Sarutobi aún podía percibir con claridad un cambio indescriptible. Un aura más profunda, más contenida y poderosa. Jefe del clan, he traído de vuelta los ojos de Shisui. Uchiha Setsuna se acercó a la camilla, retiró la tela blanca y acarició el rostro de Shisui con la mano derecha, cerrando las cuencas vacías de sus ojos. Uchiha Fukawa se acercó a Uchiha Setsuna y, extendiendo su mano delgada pero firme, le dio una fuerte palmada en el hombro. Bien. Uchiha Fukawa pronunció una sola palabra,
con voz ronca pero llena de una emoción infinita. Reconocimiento, elogios o tal vez alivio. Desde el momento en que Uchiha Setsuna salió de la base raíz, ya había comprendido el resultado final, y su rostro tenso y frío se relajó repentinamente. Su mirada nublada recorrió cuidadosamente el rostro de Uchiha Setsuna. Al ver sus ojos intactos, sintió una leve excitación. Señaló el ojo derecho de Uchiha Setsuna, desesperado por obtener una respuesta. Tu ojo derecho. Uchiha Setsuna asintió sin decir nada más. Todo se entendía sin palabras. Jaja. Bien. Bien. Uchiha Fukawa ya no pudo contener su emoción y rió sin control. Las expresiones de los miembros del clan Uchiha también se suavizaron. Sin embargo, esta paz se vio repentinamente interrumpida por otra voz. Uchiha Setsuna, ¿dónde está Danzo? Hiruzen Sarutobi gritó con voz grave, dando unos pasos hacia adelante, con un leve temblor imperceptible en la voz. Era un estado mental complejo. Conocer la respuesta y, sin embargo, aferrarse a una pequeña esperanza. Danzo Shimura ha muerto. Ni siquiera quedan sus huesos. Aunque ya tenía la respuesta en su corazón cuando vio a Uchiha Setsuna marcharse solo, el impacto fue enorme cuando esas palabras fueron pronunciadas con tanta calma y firmeza. Fue como un trueno repentino que estalló en los oídos de todos. Danzo estaba muerto, aunque Hiruzen Sarutobi lo esperaba. Cuando recibió el resultado final personalmente de boca de Uchiha Setsuna, todo el color desapareció instantáneamente del rostro que siempre intentaba mantener con calidez y dignidad. Su viejo amigo estaba realmente muerto. No murió en batalla, ni falleció de vejez, sino que murió por la venganza de un joven de la misma aldea. Murió tan completamente que no quedó ni rastro. ¿Enojo? ¿Tristeza? Quizás el propio Hiruzen Sarutobi no sabía cómo describir sus sentimientos en ese momento. ¿Por qué tuvo que llegar a esto? Los ojos de Hiruzen Sarutobi estaban apagados mientras miraba fijamente a Uchiha Setsuna. Deseaba desesperadamente saber qué había ocurrido en secreto entre Danzo y el clan Uchiha, y por qué su viejo amigo arriesgaría tanto para matar y apoderarse del Sharingan de Uchiha Shisui. ¿Cuál fue exactamente el motivo? ¿Por qué mató a Shisui? Al enfrentarse a Hiruzen Sarutobi, Setsuna ya no estaba tan nervioso ni lleno de asombro como antes. Respondió con calma. Quizás, tras despertar el Mangekyou Sharingan, el enorme aumento de fuerza estaba cambiando sutilmente la mentalidad de Setsuna, dándole la confianza para afrontar cosas que antes no se había atrevido a imaginar. Por ejemplo, el tono que estaba usando para hablar con Hiruzen Sarutobi en ese momento. Cosechas lo que siembras. Si Danzo no me hubiera robado el Sharingan derecho mientras estaba en la raíz y no hubiera matado a Shisui, tal vez habría podido vivir 1 o 2 años más. Su voz era tranquila, con un matiz de burla. La historia la escriben los vencedores. El éxito o el fracaso dependen de un solo pensamiento. Tras haber salido victorioso en la lucha contra Danzo, ahora tenía el derecho exclusivo de explicar su identidad en Root y por qué había recuperado su ojo derecho. Tras escuchar la explicación de Setsuna, Hiruzen Sarutobi dudó en hablar y, al final, todo se convirtió en un profundo suspiro. Vale, es culpa mía por haber sido demasiado indulgente con Danzo. Como amigo de toda la vida, la muerte de Danzo no provocó en Hiruzen Sarutobi ira ni tristeza, sino solo una profunda sensación de agotamiento. Al contemplar al asesino que tenía delante, Hiruzen Sarutobi no pudo esbozar ningún pensamiento de venganza, a pesar de que Setsuna había dejado a Danzo sin cadáver, sin mostrar ningún respeto por su rostro. Pero, ¿qué más se podía hacer? Todo el asunto fue causado por la propia intromisión de Danzo. Había matado a Uchiha Shisui por un par de Sharingan de 3 Tomoe, pero al final, la verdad no pudo ocultarse, y jugó con fuego y se quemó. Tal y como Setsuna había dicho, cosechó lo que sembró. Como Hokage, por el bien de la paz y la estabilidad de la aldea, solo un resultado así podría apaciguar la furia del clan Uchiha. Lo único que podía hacer ahora era solucionar adecuadamente los problemas que Danzo había dejado pendientes con Root. Con un leve suspiro, Hiruzen Sarutobi cerró los ojos y respiró hondo. Al abrirlos de nuevo, solo quedaba una expresión de cansancio propio de un profesional. ¿Dónde está Orochimaru? ¿No estaba contigo? Ya ha regresado al frente de Sunagakure. Le pedí que se uniera a mí en el asesinato de Danzo esta vez. Hiruzen Sarutobi no tenía mucha energía para detenerse en su amado alumno. Se volvió hacia los miembros de Anbu que estaban detrás de él, y su voz recuperó su autoridad incuestionable de antaño. Anbu, escucha mis órdenes. Señor. Los Anbu que estaban detrás de él respondieron al unísono.
Entra en la base Root, desarma a todo el personal restante y recoge todos los documentos y archivos importantes para sellarlos para su investigación. Si encuentras resistencia, concéntrate en someterla. Danzo está muerto. No hay necesidad de más bajas. Sí, señor. Escuadrones de élite Anbu avanzaron rápidamente, lanzaron una mirada cautelosa a los miembros Uchiha y luego entraron de manera ordenada en la profunda entrada subterránea. En ese preciso instante, se produjo una escena inesperada. Los ninjas de la raíz, que habían estado librando una lucha desesperada o escondiéndose por toda la base subterránea, parecieron perder colectivamente su apoyo en el momento en que el sello maldito falló debido a la muerte de Danzo. No se dejaron llevar por el frenesí de venganza por la muerte de su líder, como se esperaba. Por el contrario, cuando los ninjas Anbu encontraron una resistencia mínima. Muchos ninjas de la raíz incluso salieron voluntariamente de sus escondites, dejando en silencio sus armas y quitándose las máscaras para revelar rostros que, si bien diferentes, estaban todos marcados por igual por el entumecimiento y un toque de confusión. El sello de erradicación de la lengua maldita que Danzo había colocado sobre sus lenguas se hizo añicos con la muerte del hechicero. Los grilletes que ataban su habla y sus pensamientos, el sello maldito que exigía obediencia absoluta, también habían fallado. Habían recuperado su libertad. Así, cuando los ninjas Anbu dieron un paso al frente para dar órdenes, la mayoría de estos ninjas de la raíz, antaño temidos, simplemente obedecieron en silencio, siguiendo a los Anbu uno por uno fuera del subsuelo y hacia la luz del sol. Detengan a estas personas temporalmente y esperen mis nuevas instrucciones. Hiruzen Sarutobi se dirigió al capitán Anbu que estaba a su lado. Tras resolver esto, su mirada volvió a posarse en Uchiha Setsuna y los miembros del clan Uchiha que se encontraban detrás de él. Aunque Danzo se había buscado su propia muerte y había fallecido a manos de Setsuna en venganza, esto había ocurrido dentro de la aldea de Konoha. Un anciano de alto rango había sido asesinado, y el clan Uchiha había mostrado una total falta de respeto por la reputación de sus superiores, provocando caos y pánico en las calles. Hiruzen Sarutobi sabía que tenía que tomar una decisión. Debería perseguir a Uchiha Setsuna por el crimen de rebelión, desencadenando así una confrontación a gran escala con el clan Uchiha. ¿O debería reconocer que Danzo se lo buscó y caracterizar el incidente como una tragedia provocada por un rencor personal para mantener la estabilidad de la aldea? Su mirada se fijó en los ojos negros e insondables de Uchiha Setsuna. Este joven Uchiha ya había demostrado una fuerza aterradora y una naturaleza del corazón resuelta. Y el clan Uchiha que lo respaldaba estaba claramente unido en torno a él. Hiruzen Sarutobi ya tenía una preferencia en su corazón. Sin embargo, la autoridad del Hokage y las leyes de Konoha debían respetarse. Hiruzen Sarutobi habló lentamente, haciendo valer la autoridad propia de su cargo. Uchiha Setsuna, has matado a un aldeano. Anciano sin autorización. Su delito es grave, pero dadas las circunstancias, se le perdona la pena de muerte. A partir de hoy, queda destituido de todas sus funciones y confinado temporalmente a la prisión de Konoha. Además, el clan Uchiha debe reflexionar profundamente sobre este asunto y evitar que sus miembros causen más problemas. Todos los detalles de este incidente deben ser clasificados como el máximo secreto de Konoha. Nadie tiene permitido filtrarlos. La declaración oficial será que el anciano lamentablemente, Danzo Shimura falleció en la base raíz debido a una recaída de antiguas lesiones. Este fue el mayor compromiso que Hiruzen Sarutobi pudo alcanzar dadas las circunstancias. Mantuvo la autoridad aparente del Hokage y de la aldea, al tiempo que reconocía la legitimidad de la venganza de los Uchiha, evitando así una mayor escalada del conflicto. Uchiha Fukawa miró fijamente a Hiruzen Sarutobi y asintió con aprobación. Sabía que el tercer Hokage les había dado a los Uchiha una salida. Después de todo, que Setsuna matara de Danzo era una cosa, pero que los Uchiha causaran un alboroto en las calles era otra muy distinta. Danzo había muerto y el ojo de Shisui había sido recuperado. ¿Y qué hay de confinar a Setsuna en la prisión de Konoha para que reflexione? Fukawa no estaba preocupado en absoluto. Con la muerte de Danzo, la poderosa organización Root seguramente quedaría paralizada por un corto tiempo. Sin Root, el frente de batalla inevitablemente sufriría más. Hiruzen Sarutobi no era ningún tonto. Dado el gran poder de Setsuna con el Mangekyo, no lo dejarían confinado mucho tiempo antes de enviarlo al frente. Ni se te ocurra encarcelar a Uchiha Setsuna. Aunque Fukawa comprendía la situación en su conjunto, los miembros del clan Uchiha que lo respaldaban no compartían su punto de vista. En cuanto supieron que Hiruzen Sarutobi quería confinar a Setsuna en la prisión de Konoha, comenzaron a protestar enérgicamente.
Así es. Uchiha Setsuna no hizo nada malo. Con una persona al frente, los demás la siguieron. Siempre orgullosos, no permitirían que un miembro del clan Uchiha fuera tratado de esa manera. Parecía que estaban listos para desenvainar sus espadas de nuevo ante el menor desacuerdo. La situación se tornó tensa y hostil de nuevo al instante. Incluso el normalmente imperturbable Uchiha Fugaku frunció el ceño en ese momento. Aunque no lo expresó verbalmente, su mirada hacia Hiruzen Sarutobi dejaba claro su desaprobación. Comprendía que el Hokage necesitaba mantener una autoridad aparente, pero encarcelar directamente a Setsuna, quien acababa de matar personalmente al enemigo de la familia, tocó la línea más sensible de la dignidad del clan Uchiha. Al ver que la situación empeoraba y que el conflicto estaba a punto de estallar, Setsuna también supo que debía intervenir. Al fin y al cabo, él era el centro de todo esto. El asesinato de Danzo había causado un revuelo enorme. Suficiente. Setsuna habló para interrumpir los gritos de la multitud y, bajo sus miradas perplejas, dio lentamente 2 pasos hacia adelante. Todas las miradas se centraron instantáneamente en él. A la disposición del Hokage-sama, dijo Setsuna con calma, no tengo ninguna objeción. En cuanto se pronunciaron esas palabras, se desató una oleada de comentarios en voz baja, casi increíbles, entre los miembros del clan Uchiha. Matar a Danzo fue una decisión y acción personal mía. Independientemente del motivo, matar a un compañero ninja dentro de la aldea sin el consentimiento del Hokage-sama ha violado las leyes. Que el Hokage-sama me haya perdonado la pena de muerte ya es una muestra de clemencia. El encarcelamiento para reflexionar es un procedimiento necesario y una explicación para la aldea y las demás familias. Hizo una pausa, dirigiendo su mirada a Hiruzen Sarutobi con expresión firme. Creo que el Hokage-sama manejará esto con imparcialidad, y también le pido al Hokage-sama que crea que Uchiha Setsuna nunca ha olvidado que es un ninja de Konoha. Estas palabras demostraron su disposición a asumir las consecuencias e implícitamente le recordaron a Hiruzen Sarutobi. Seguía siendo un activo valioso para Konoha en combate, especialmente durante este período de guerra en el que la mano de obra era escasa. Hiruzen Sarutobi miró fijamente a Setsuna, y un destello de complejidad cruzó por sus ojos. Hace más de un año, cuando conoció a este joven Uchiha que creció en raíz, originalmente tenía la idea de que aceptara la voluntad de fuego, sirviendo como un punto de inflexión para la reconciliación entre la aldea y el clan Uchiha. Donde las hojas danzan, el fuego arde eternamente. La voluntad de fuego tenía como objetivo eliminar las contradicciones y barreras entre las personas y entre las familias, estableciendo vínculos profundos para que todos estuvieran estrechamente conectados a través de la misma aldea. En lugar de los linajes y la fuerza tradicionales. En cierto modo, aunque Uchiha Setsuna no es un sucesor de la voluntad de fuego, después de todo, no se ha alejado demasiado. Aunque la situación actual era diferente de lo que había previsto, la serenidad de este joven y su comprensión del panorama general superaron sus expectativas. Sin embargo, la ira de los miembros del clan Uchiha no disminuyó por esto. Podían comprender las consideraciones de Setsuna, pero emocionalmente no podían aceptar que un miembro del clan, especialmente uno que había alcanzado tantos méritos, fuera encarcelado de una manera tan humillante. Al ver que los miembros del clan aún estaban alterados, Setsuna supo que las palabras por sí solas no bastaban para calmarlos por completo. Necesitaba infundirles confianza y también necesitaba mostrarle algo a Hiruzen Sarutobi y a todos los demás, algo que los hiciera recelosos. Setsuna cerró los ojos. Al instante siguiente, al abrirlos de nuevo, una aterradora oleada de chakra fluctuó y explotó con él en el centro. Ya no era la profundidad contenida de antes, sino que, como una bestia feroz con su sello roto, desataba su poder sin escrúpulos. Mangekyo Sharingan, actívalo. La luz carmesí iluminaba su rostro sereno y también se reflejaba en lo profundo de las pupilas de todos. Esto es. Incluso Uchiha Fukawa, que ya lo sabía, sintió que su respiración se aceleraba un poco al ver esos ojos que irradiaban un aura antigua y poderosa, distinta a la de los 3 Tomoe. Una luz de emoción incontenible brotó de sus ojos. En cuanto a los demás miembros del clan Uchiha, quedaron sumidos instantáneamente en un estado de shock masivo. Mangekyo. Realmente es el Mangekyo. Tal como en los registros antiguos. Los ojos legendarios. Toda insatisfacción e ira se desvanecieron en ese instante, reemplazadas por la gloria suprema y la fuerte confianza que emanaban de esos ojos legendarios. El rostro de cada Uchiha rebosaba de emoción y orgullo, y sus miradas hacia Setsuna estaban llenas de fanatismo. Sin embargo, este no fue el final.
Con un pensamiento de Setsuna, un majestuoso poder ocular y chakra surgieron con fuerza. Grieta. Detrás de él, en el vacío, innumerables huesos azules aparecieron de la nada y se fusionaron. En un instante, un gigante azul de 10 metros de altura, con la forma de un esqueleto de medio cuerpo, compuesto únicamente de costillas y huesos de los brazos, se alzó imponente sobre el terreno abierto. Unas inquietantes llamas púrpuras ardían en las cuencas huecas de los ojos del gigante. Su mera existencia irradiaba una presión que hacía temblar el alma. Sus enormes brazos esqueléticos azules colgaban ligeramente bajos, y poderosas fluctuaciones de energía generaban ondas de aire invisibles, haciendo que los árboles circundantes susurraran ruidosamente y que la arena y las piedras del suelo rodaran incesantemente. Susanoo primera forma. Esta vez, incluso los experimentados ninjas Anbu no pudieron evitar soltar jadeos reprimidos. Inconscientemente retrocedieron medio paso, apretando con más fuerza sus armas, con los ojos llenos de horror. Hiruzen Sarutobi alzó la vista hacia el imponente esqueleto azul, y sus pupilas se contrajeron violentamente. Conocía la fuerza de Danzo. Para matarlo y salir ileso, Setsuna debía haber despertado el Mangekyo. Pero cuando esos ojos y ese legendario Susanoo se manifestaron ante él, el impacto fue increíblemente grande. En su mente, el rostro de su antiguo amigo íntimo, Uchiha Kagami, afloró incontrolablemente. Hiruzen, el Mangekyo Sharingan, es un par de ojos malditos. El joven de cabello ligeramente rizado le dijo con expresión compleja a Hiruzen Sarutobi, quien estaba a su lado vistiendo el Goshin y acababa de convertirse en Hokage. Quienes lo obtienen deben haber experimentado un dolor inimaginable para la gente común. Su poder es temible, pero también puede llevar fácilmente a la obsesión y la oscuridad. Al ver a Setsuna envuelto en el Susanoo, el ahora anciano Hiruzen Sarutobi recordó al instante las palabras de su amigo de décadas atrás. Un escalofrío profundo y una gran preocupación se apoderaron del corazón de Hiruzen Sarutobi. Volvió a pensar en ese nombre que se cernía sobre la historia de Konoha como una pesadilla. Uchiha Madara. Esos ojos, ese poder, esa arrogancia que veía a todos los seres vivos como hormigas y no dudaba en enemistarse con el mundo, jamás debo permitir que Uchiha Setsuna se convierta en el próximo Uchiha Madara. Nunca. Bajo la imponente figura de Susanoo, el terreno abierto quedó sumido en un silencio sepulcral. Ya ni un solo miembro del clan Uchiha alzó la voz en contra. Setsuna miró a su alrededor y, al ver que su propósito se había cumplido, hizo que el Susanoo se disipara. El patrón Mangekyo en sus ojos también se fue desvaneciendo lentamente, volviendo a un negro intenso. Abre el camino. Setsuna miró al capitán Anbu que estaba junto a Hiruzen Sarutobi, con un tono inexpresivo. Los dos ninjas Anbu se miraron y, con la aprobación tácita de Hiruzen Sarutobi, dieron un paso al frente e hicieron un gesto para invitarlo, con una postura mucho más respetuosa que antes. Uchiha Fukawa observó la espalda de Setsuna mientras se alejaba hasta que desapareció al final del sendero del bosque, antes de retirar lentamente la mirada. Una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro envejecido. Retirada de equipo. De vuelta al complejo del clan. El último día del año 48 en el calendario de Konoha. El frío viento invernal parecía haberse disipado en cierta medida con la calidez del año nuevo que se aproximaba. Cayó temprano la noche y unas luces cálidas parpadeaban por todo el pueblo. Desde las calles se oían las risas ocasionales de los niños que se perseguían y el débil y amortiguado sonido de los fuegos artificiales lejanos. En la residencia del clan Ataque había un oasis que, si bien no era particularmente espacioso, se mantenía limpio y ordenado. El calor que emanaba del kotatsu disipaba el frío de la noche invernal. La mesa estaba repleta de un festín. Una olla humeante burbujeaba, flanqueada por bolas de arroz con ciruelas hechas a mano por Rin, y dango dulce tricolor, una especialidad del complejo del clan Uchiha traída por Obito. Alrededor del kotatsu se encontraban alumnos de la misma clase que habían aprobado recientemente los exámenes Chunin, reunidos en casa de Kakashi para pasar juntos la noche vieja. Así que te digo, ese ninja de las nubes de aquel entonces era todo músculo, lanzándose hacia mí con relámpagos crepitando por todo su cuerpo. Uchiha Obito blandía un palillo, gesticulando salvajemente mientras hablaba, con la saliva volando por todas partes y el rostro lleno de un orgullo exagerado. Pero soy un genio del clan Uchiha. Una vez que activé mi Sharingan, Shua, Shua, Shua. En un abrir y cerrar de ojos, dejé a ese ninja de la nube tan asustado que cayó de rodillas suplicando piedad, jaja. Rin Nohara estaba sentada entre Kakashi y Obito, cogiendo un trozo de una bola de arroz con sus palillos y soplando suavemente sobre ella antes de llevársela a la boca.
Al oír las fanfarronadas exageradas de Obito, usó la punta de un palillo para colocarse un mechón de pelo detrás de la oreja derecha, le dirigió una mirada de impotencia y luego examinó al resto del grupo. Solo Megumi miraba a Obito con ojos brillantes, como si esperara algún acontecimiento apasionado. Basta, Obito. Claramente, Kakashi miró fijamente la olla hirviendo con sus ojos inexpresivos. Sin levantar la vista, emitió un seco "oh" y luego continuó donde Rin lo había dejado con voz inexpresiva. Recuerdo perfectamente a alguien que fue golpeado brutalmente con el ninjaijutsu de un ninja de la nube, y al final, solo gracias al ninjutsu médico de Rin se curó. Shua. Kakashi usó sus palillos para tomar con precisión una rebanada de carne justo antes de que se cocinara demasiado. La sumergió lentamente en la salsa, se la llevó a la boca, la masticó un par de veces y luego añadió. Hasta le sacaron un diente de adelante. Ja 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 ja. Déjame ver tus dientes, Obito. El ambiente alrededor del kotatsu se animó al instante. Ebisu, que no perdía la oportunidad de provocar, se inclinó hacia el rostro de Obito, y sus gafas de sol redondas reflejaban una mirada curiosa y penetrante. Tenga cuidado al usar Wind Release Ninjutsu en el futuro. Leí en un libro que la falta de un diente frontal puede afectar el lanzamiento de la técnica de liberación de viento. El rostro de Obito se puso rojo a una velocidad visible. Como un gato al que le han pisado la cola, se levantó de repente y señaló a Kakashi. Kakashi. Eres un idiota. Eso fue porque el enemigo era demasiado astuto. Y mi Sharingan acaba de despertar, así que todavía necesito practicar. Pero, en fin, usé el Sharingan con éxito en combate real, y ahora soy un Chunin de verdad, así que no te creas demasiado. Finalmente, Kakashi apartó la mirada de la olla caliente. Levantó los párpados, manteniendo aún esa expresión perezosa y ligeramente burlancia. ¿Chunin Obito? ¿Entonces quieres pelear? Y... El aura de Obito flaqueó, como un globo pinchado. Sabía perfectamente que no podía vencer a Kakashi. Aunque este tipo se mostraba apático todo el día, su fuerza era descomunal. Su maestro, Minato Namikaze, solía estar ocupado al mando de las fuerzas principales en el frente, así que Kakashi ejercía como capitán interino de todo el equipo, liderándolo a él y a Rin en las misiones. No hace mucho, Kakashi completó una misión de rango A en solitario, y se rumoreaba que incluso había creado un nuevo ninjutsu durante la misma. Enfrentarse a él sería una humillación total. Pero Obito no podía permitirse perder la compostura. Se ajustó las gafas y señaló la nariz de Kakashi. Entonces, que luchemos. ¿Quién tiene miedo? Mi Sharingan ya ha alcanzado la etapa de 2 Tomoe. Ya puedo ver claramente tus movimientos. ¿Ah, sí? Kakashi dejó los palillos, aparentemente muy interesado. Entonces, perfecto. Amigo, ayúdame a apartar la mesa. Un momento. Kakashi. Obito. Rin Noara dejó rápidamente sus palillos y se puso de pie, extendiendo los brazos para bloquear a los dos, con una sonrisa suave pero impotente en su rostro. Hoy es Nochevieja. Por fin estamos todos juntos, así que no discutamos ni peleemos. Obito, siéntate. Kakashi, tú también deberías hablar menos. Rin tiró suavemente de la manga de Obito para que volviera a sentarse, y luego le dirigió a Kakashi una mirada que decía ya basta. Obito aprovechó la oportunidad para retractarse, volviendo a sentarse con enfado mientras murmuraba. HMPH, por el amor de Rin, idiota tilde. Kakashi se encogió de hombros y volvió a coger los palillos. Parecía que su atención había regresado a la comida, aunque una leve curva apareció en la comisura de sus labios, algo que ni siquiera él notó. Interrogación de cierre. Obito, ¿por qué no sigues desafiando a Kakashi? Este es el choque apasionado de la juventud. Gumi levantó el pulgar, dejando ver sus dientes relucientes. Ese día, de forma inusual, llevaba un ori rojo con el símbolo del año sobre su mano verde, lo que le daba un aspecto excepcionalmente festivo. Obito simplemente apartó la mirada, sin querer tratar con él, pero Gumi parecía empeñado en molestarlo hoy y continuó. Obito, hablando de los exámenes Chunin, todavía recuerdo cuando mi gran torbellino de la hoja te golpeó en la nuca y te desmayaste al instante. Esa postura inquebrantable que mantuviste al caer también era muy juvenil. Obito. ... Oye, ¿puedes dejar de hablar, por favor? Obito sintió que su oscuro pasado estaba siendo ejecutado públicamente. Su rostro se puso aún más rojo y prácticamente quiso esconderse debajo del kotatsu. Para escapar de esta incómoda situación, Obito miró a su alrededor con nerviosismo y decidió soltar una noticia explosiva para cambiar de tema y reconstruir su imagen.
Bajó la voz sigilosamente, inclinándose hacia adelante en dirección a todos los que rodeaban el kotatsu. Oigan, ¿han oído hablar de eso, de Road Base, que estuvo a las afueras del pueblo hace un tiempo? En cuanto dijo esto, el ambiente alrededor del kotatsu cambió sutilmente. Incluso Shirano y Genma, que solía ser callado, se inclinó hacia él, se sacó el senbón de la boca y mostró una expresión curiosa. Al ver que había logrado captar su atención, Obito se sintió aún más orgulloso y bajó aún más la voz. Los detalles específicos se mantienen en estricto secreto, pero cuando estuve en el complejo del clan Uchiha, el tío Fugaku mencionó algo, escuché que fue el hermano del clan Setsuna quien, el líder de raíz. Obito hizo un gesto como si fuera a cortarse la garganta, con un atisbo de gloria reflejada en sus ojos llenos de excitación. Ese es el poder de nuestro clan Uchiha. La frente de Kakashi se frunció casi imperceptiblemente. Como antiguo miembro de los Anbu, sabía más sobre el lado oscuro de Konoha que sus compañeros que estaban allí sentados. Danzo Shimura, el controlador de la raíz, era un nombre temido incluso dentro de los Anbu. Sistema. Setsuna mató a Danzo. El significado que esto implicaba y las repercusiones que podría tener no eran en absoluto tan simples como parecían a simple vista. Me pregunto cómo estará Setsuna ahora, iré a preguntarle mañana. Desde que dejó los Anbu, Kakashi había estado en misiones en el frente de Kumogakure y no había vuelto a ver a Setsuna. Quería invitarlo a pasar la Nochevieja con él, pero no lo encontraba. Suponía que Setsuna seguía en una misión en el frente de Sunagakure. Después de todo, había oído hablar de la intensidad del frente de Sunagakure. ¿Setsuna-senpai? Rin se tapó la boca ligeramente, con un destello de sorpresa en los ojos. Ella había oído hablar de este Uchiha Jonin que recientemente se había hecho famoso en el frente de Sunagakure. Incluso el cuerpo médico había oído hablar del título Enma. Pero matar a un aldeano anciano, Rin dudó, y finalmente susurró. Es mejor no hablar mucho de esto. Obito, parece que el Hokage-sama ha emitido una orden de silencio. Un silencio ligeramente denso se apoderó del kotatsu, solo se oía el burbujeo de la olla caliente y el sonido del caldo golpeando los lados de la olla era excepcionalmente claro. Las exclamaciones de "guau" y el acuerdo que Obito esperaba no se produjeron. La autosuficiencia de su rostro se congeló poco a poco. Miró de una persona a otra y se frotó la nariz con cierta incomodidad. Pensaba que este era un tema que podría mostrar la fuerza de los Uchiha y asombrar a todos. No esperaba que el ambiente se volviera tan frío. Solo entonces se dio cuenta, tardíamente, de que este asunto podría ser mucho más complejo y delicado de lo que imaginaba, y no algo para presumir. Bueno, este sashimi está realmente bueno. Kakashi, estás bastante dispuesto a gastar dinero. Obito cambió de tema rápida y torpemente, cogió una gran loncha de sashimi y se la metió en la boca, intentando disimular la incomodidad con el sonido de la masticación. Idiota, eso es mío. Kakashi se lo recordó con frialdad. Tos. Rin no pudo evitar soltar una risita mientras rellenaba la taza de té de Obito. Come más despacio, Obito. Gumi se rascó la cabeza y, tras dudar repetidamente, finalmente habló. Obito, ¿sabes dónde está Setsuna-sensei, ahora mismo? Desde que Setsuna cayó en coma mientras cubría su retirada, y lo visitaron una vez durante ese tiempo, habían regresado a Konoha para participar en los exámenes Chunin y habían permanecido en la aldea desde entonces. Los tres creían que su maestro seguía en el frente, cumpliendo su misión, y que ni siquiera había regresado para Año Nuevo. Pero al oír a Obito decir esto, se dieron cuenta de que había ocurrido un acontecimiento trascendental. Ebisu y Shirano y Genma asintieron en silencio, deseosos también de conocer la situación específica de su profesor. Bueno, la verdad es que no lo sé. Parece que los ancianos del clan han acordado en privado no decir ni una palabra más sobre el hermano Setsuna. Obito recordó las escenas de conversación durante las reuniones del clan y negó con la cabeza para indicar que no las recordaba con claridad. Pero no te preocupes, el hermano del clan Setsuna es tan poderoso que sin duda estará bien. Tras reflexionar un poco más, los tres coincidieron en que, efectivamente, así era. Ya habían presenciado la fuerza de su maestro en el frente. Además, según Obito, el clan Uchiha no había realizado ningún movimiento importante, por lo que se sintieron aliviados. Megumi volvió a la actividad. Lo he decidido. A principios del año que viene, volveré a presentar mi candidatura para regresar al frente. Usaré mi taijutsu para demostrar mi camino hacia la juventud. ¿En primera línea? Kakashi miró a Gui. Sí, parece que las cosas siguen bastante tensas en Sunagakure.
Aunque Orochimaru-sama es poderoso, sin duda necesita más ayuda. Voy para allá a demostrar mi camino de la juventud. Unas llamas furiosas ardían en los ojos de Migui. Al oír esto, Obito tragó su comida, sin querer quedarse atrás. ¿El frente de Tsunagakure? Entonces me voy al frente de Iwagakure. Comparado con esos brutos musculosos de Kumogakure que solo saben nintaijutsu, mi Sharingan puede desempeñar un papel mucho más importante. Esta vez Kakashi no reaccionó bruscamente. Simplemente tomó su taza de té y dio un sorbo, mientras su mirada se perdía en la profunda noche que se veía a través de la ventana, preguntándose qué estaría pensando. Afuera, el tenue sonido de las campanas llegaba a lo lejos, anunciando el fin del año viejo y la llegada del nuevo. El grupo, cuyos miembros habían ascendido recientemente a Chunin, se sentó alrededor del hogar. Al sonar las campanas de Año Nuevo, todos expresaron en silencio sus deseos para el año venidero. Espero que el equipo 7 se mantenga sano y salvo en el nuevo año. Haré que el nombre de la bestia azul de Konoha resuene en las líneas del frente. ... En cuanto a Obito, para demostrar que era diferente, gritó su deseo en voz alta. El año que viene en el campo de batalla, voy a derribar a 10 Iwagakure ninja y convertirme en la persona más fuerte del equipo 7. Quizás para entonces, incluso Kakashi necesite que le salve la vida, jajaja, prisión de Konoha. Era de noche. Desde fuera de la celda, le llegaban los débiles sonidos de las celebraciones de Año Nuevo y el estruendo ocasional de los petardos. Setsuna permanecía sentado en silencio en la cama, solo, con una calma que parecía excepcional. La espaciosa celda no era tan húmeda ni desordenada como Setsuna había imaginado. Al contrario, estaba muy ordenada. En un rincón de la habitación había una sencilla cama de madera y un escritorio, sobre el cual reposaban varios pergaminos nuevos sobre la teoría del ninjutsu. Los guardias entregaban las comidas puntualmente todos los días. Si bien no eran lujosas, eran nutricionalmente equilibradas y se servían bien calientes. La comida y los suministros no estaban mal. No era muy diferente a estar solo en su propia casa. Para Setsuna, estos 10 días de prisión podían considerarse una oportunidad única para asentarse y organizarse. A medida que su Sharingan evolucionaba hasta convertirse en el Mangekyo, las células Hashirama de su cuerpo parecían haber recibido una inyección del catalizador más compatible, dando inicio a un estado de actividad y transformación sin precedentes. Setsuna podía sentir claramente que la velocidad de recuperación de su chakra, e incluso la fuerza básica de su cuerpo, estaban mejorando a un ritmo lento. La inmensa fuerza vital aportada por las células de Hashirama ya no solo aceleraba la curación de las heridas. Comenzó a fusionarse más profundamente con su Uchiha. Limaje. Las máximas liberaciones del Yin y el Yang se estaban combinando dentro de él. Setsuna levantó lentamente la mano derecha, con la palma hacia arriba, con un leve movimiento de la mente. Una oleada de chakra verde esmeralda, rebosante de vitalidad, brotó de su palma. Unos pequeños y tiernos brotes verdes crecieron a una velocidad visible, dando lugar a 2 hojas. Liberación de madera. Aunque distaba mucho del legendario y transformador World Release, capaz de alterar el terreno para Setsuna, el ninjutsu de Senju Hashirama demostró que su guía y control sobre el poder de las células Hashirama habían alcanzado un nuevo nivel. Fugaku-sama. El respetuoso saludo de un guardia provino del pasillo exterior. Acompañado del roce metálico de una llave al insertarse en la cerradura, la puerta de la celda se abrió. Setsuna abrió los ojos en el momento justo. La alta figura de Uchiha Fugaku apareció en la puerta, vistiendo un ori oscuro sobre su ropa para abrigarse, y llevando en la mano una caja de comida de madera lacada de varias capas.